Los propágulos, un mundo por descubrir. Tanta información por decir, tantas ocasiones para repetir esa palabra, si no fuera por lo difícil que es de pronunciar. Los propágulos son el término paraguas para designar todo germen o estructura de cualquier organismo capaz de convertirse en una copia del organismo original. La dispersión de propágulos permite propagar a través de diversas estrategias dichas estructuras o partes, pero como estamos estudiando botánica, mejor las llamamos semillas. Hay muchas estrategias, cada una con su nombre culto. Cuando la semilla es llevada por el agua se llama hidrocoria y cuando se la lleva el hombre es antropocoria. Fácil y sencillo. La estrategia más simple es la autocoria, la dispersión de la semilla sin ayuda externa. Dentro de la autocoria, la más simple de las simples es la llamada barocoria, en la que, muy resumido, la planta aprovecha la fuerza de la gravedad para que los frutos caigan por su propio peso y se alejen. La versión heavy metal de la barocoria es la balocoria o dispersión balística, la propagación por explosión. Una estrategia aparte es la zoocoria, la dispersión por animales. Las semillas especializan sus partes externas para asociarse con la fauna local. Se suele clasificar en dos categorías: endozoocoria, la semilla por dentro del animal, y exozoocoria, la semilla por fuera del animal. En la endozoocoria, la semilla se recubre de señuelos, como un fruto carnoso o vistoso, para atraer a determinados animales, que servirán como agentes dispersantes. Es como cuando te encuentras en el Insta una foto de una chica guapa en bikini, por pura casualidad, y en realidad es un vídeo cortísimo en bucle. El objetivo primario de la chica guapa en bikini no es enseñarte su cuerpo, sino recibir tus reproducciones del vídeo. Del mismo modo, el propágulo también tiene la vista fija en su reproducción. El objetivo de la semilla no es que se la coman los animales, sino acceder a su sistema digestivo, que los jugos gástricos la ayuden a completar su capacidad de germinar y que la siembren lejos con abono. En la otra estrategia de propagación por animales, la exozoocoria, las semillas o frutos se agarran a la piel o pelaje de las bestias mediante sustancias adhesivas o ganchos. Cuando tu perro se cubra de pequeños arpones, o cuando las ruedas de tu bici se desinflen porque has pisado 6 bolas con pinchos, no maldigas a los abrojos. Piensa más bien que gracias a tu ayuda, la vida se abre camino. Finalmente, la estrategia más espectacular, la anemocoria o transporte por viento. La anemocoria merece un capítulo aparte, tiene romance, aventura, héroes, vilanos. Los vilanos son expansiones de pelitos que permiten a los frutos o semillas ser levantados por el viento. El colmo de los vilanos es el caso de las llamadas plantas estepicursoras, o sea, las correestepas. Siempre hemos visto los matojos rodantes como un elemento dramático de las historias del oeste, pero se parecerían más a unos muertos vivientes. Si la analogía del zombie te parece turbia, quédate con la buena intención. También puedes ver los matojos rodantes como madres que acompañan a sus hijos a ligar en persona. Si pudieran hablar dirían: «Mira, hijo, ¿por qué no te vas con esa tierra? Parece limpia. Se la ve fértil». Pero no todas las madres van a poner facilidades, y si no, que le cuenten al arce de Montpellier. El arce de Montpellier tendrá un nombre muy elegante, muy olala, pero no deja de ser una madre tóxica. Los arces en general viven bajo el lema: si saltas de esa bráctea tectriz, ya no eres mi hijo. Si sus semillas caen cerca por barocoria, tendrán que luchar por recursos igual que si fueran árboles de otra familia. Por eso, en cuanto tienen la edad, los frutos de los arces, las sámaras, desarrollan según la variedad 1 o 2 alas asimétricas parecidas a las hélices de los helicópteros. De ese modo, cuando caigan, podrán planear un poco y con suerte hacer vida lejos de la consanguinidad. Y hablando de sámaras, no me gustaría terminar esta presentación sin brindar una mención de honor a la sámara más famosa del cine de terror, Samara Morgan, la niña del pozo. Cuando Estados Unidos hizo el remake de la película japonesa Ringu, rebautizaron a Sadako como Samara. Tiene mucho sentido porque este monstruo del cine moderno emplea sus habilidades termoquinéticas para imprimir una señal en una cinta de VHS que propaga su semilla en los humanos que la ven. O sea, hace VHS coria. Pero lo más curioso es que de una u otra forma
Samara Morgan entraría en la mitad de las estrategias de propagación que hemos visto. Vamos a tachar casillas. Primero, su madre la tiró a un pozo. Eso es barocoria, dispersión por gravedad. Las aguas del pozo actuaron como jugos gástricos de un animal, convirtiéndola en un espíritu rencoroso. Luego puso su semilla en una cinta que los espectadores atraídos copiarían por ella. Me da igual que el orden esté invertido, eso es endozoocoria. Cuando una sámara no tiene un ala sino dos, se le llama disámara, y según la novela Origen, Sadako era intersexual. No profundizaré en ello porque no es asunto mío lo que la niña del pozo tenga entre las piernas, pero esto cuenta como anemocoria. Y por eso, ver The Ring es una actividad de educación ambiental.